¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Hoy comenzamos con la segunda clase de geografía y si bien ayer hablábamos sobre el general de las actividades económicas, hoy toca el caso en particular para las actividades primarias. ¿Qué son las actividades primarias? Bueno, en términos muy sencillos, son aquellas que obtienen o extraen los recursos naturales. Así de simple, no se metan en más problemas. Con dos fines: consumirlos de primera mano o para transformarlos más adelante. Pero en específico es obtener estos recursos, extraerlos, a través de diversas actividades, por ejemplo, de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura o también conocida como forestación, la minería, todo este tipo de actividades que vamos a observar más a detalle a continuación. Si bien podemos considerar más actividades económicas, solamente vamos a tratar las más importantes para poder entender mucho mejor este tema sobre el sector primario. Primer punto, la agricultura. ¿Qué es la agricultura? En pocas palabras, es la siembra, el cultivo y la cosecha de los granos. Esto tanto para consumirlos como para, por ejemplo, obtener plantas de ornato o para utilizar las fibras de muchas plantas para posteriores procesos. Pero en particular es eso, a través del cultivo y la cosecha. La agricultura, como ustedes saben, tiene que ver mucho con el suelo, lo mismo que la ganadería. No es lo mismo practicar la agricultura en la parte central de Asia que en América, porque da distintos frutos. Y la agricultura es una de las actividades, junto con la ganadería, más antiguas que llevó a cabo el ser humano para poder sobrevivir. Prácticamente marca un antes y un después de la civilización humana. Ahí observamos en la lámina, por ejemplo, los principales países productores de ciertos granos. Por ejemplo, América Latina domina por la producción de granos, por ejemplo, como lo es el maíz, lo mismo que en África. El arroz, por ejemplo, está mucho más anclado en los países de Asia Oriental, y en lo que son granos como el centeno, la cebada, el trigo, mucho más propios de Asia Central y del norte de Europa. Hay muchos más otros granos, pero prácticamente son los que definen la dieta, digamos, mundial. Ganadería. Por ganadería vamos a entender la crianza y el cuidado de animales, en este caso llamados animales domésticos, con un doble fin. En primer lugar, considerarlos como productos comestibles, o sea, como alimentos, y en segundo lugar, como medios de transporte, es decir, como animales de carga. Hay distintos tipos de ganadería. Nos encontramos desde el ganado bovino, que es el de las vacas, el ganado porcino, el de los cerdos, el ganado caprino, el de las cabras, o el ganado equino, que es el de los caballos. El ganado también está muy anclado en los comienzos de la civilización humana y comenzó siendo una actividad de cacería. Con el paso del tiempo se fueron adaptando medidas de domesticación de estos animales para evitar precisamente la caza y producirlos el propio humano a través del cuidado. Ahí observamos una lámina sobre los principales países productores de carne de res. Observamos cómo dominan, por ejemplo, los Estados Unidos, los países del norte de Europa, por ejemplo también aparece Argentina, incluso México, como grandes productores de la carne de res. Pesca. Lo mismo que la ganadería, pero en el mar. Aunque la pesca, digamos que está más asociada a la cacería. ¿Por qué? Porque es más difícil criar peces, aunque con los avances tecnológicos últimamente se han formado granjas marítimas, sobre todo en aguas, digamos, tranquilas, por así decirlo, como lo es el Mediterráneo, donde hay grandes granjas
para la crianza de peces. ¿Por qué hizo esto el humano? Pues porque se empezó a dar cuenta de que si solamente cazaba a los peces, tarde que temprano se iban a terminar. Así que para evitar un daño ambiental hacia el ecosistema, se prefirió también ya colocar estas granjas, como lo hacen en tierra firme con el ganado, para poder obtener los recursos del mar. Vamos a observar, por ejemplo, en la siguiente lámina, dónde está concentrada la mayor producción o captación de peces. Y si ustedes observan a los países que están ahí en el top, nos vamos a percatar que la mayor captación y producción de peces está a ambos lados del Océano Pacífico, es decir, la costa de América, la costa occidental y la costa oriental de Asia. Esto no quiere decir que nada más el Pacífico produce peces, no, también el Atlántico, el Índico, pero sí es en el Pacífico donde hay mayor producción de recursos pesqueros. Ahora entramos al terreno de la silvicultura, también llamada forestación. A diferencia de las anteriores, que tenían un fin comestible y algún otro, la silvicultura no tiene un fin comestible, porque se trata sobre el cuidado, mantenimiento y la reforestación de productos forestales, es decir, lo que nosotros conocemos como árboles, tal y como lo observamos ahí. ¿Por qué lleva a cabo esta actividad del hombre a pesar de que no sean comestibles? Pues bueno, porque la reforestación significa pues volver a ser habitables ciertos suelos que con el paso de la agricultura fueron dañados, que con la intervención de la industrialización también lo fueron, o con el pastoreo del ganado. Entonces, como ustedes saben, al reforestar lo que ocurre es que se crea un nuevo, más bien se regenera el ecosistema gracias a los procesos que llevan a cabo los árboles como agentes importantes del ecosistema. Ahí observamos una tabla de los países que tienen más extensión de bosques y nos podemos dar cuenta de una cosa muy lógica, en que los países de mayor producción forestal son los países más grandes del mundo, como Rusia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, China. Ahora, en el caso de la minería, que es la última actividad que observaremos en esta presentación, por minería vamos a entender la extracción de minerales, pero también de materiales energéticos. Minerales son estas rocas que pueden ser que nos ayudan para la joyería, de metales preciosos, pero por materiales energéticos consideramos, por ejemplo, al petróleo, el gas natural, que sirven pues no para una provisión de lujo o de adorno, sino más como un suministro de energía al ser transformados. Junto con la forestación, pues tampoco significa ser productos o recursos naturales comestibles. Ahora, en la siguiente lámina observamos a los principales productores de ciertos recursos mineros. Por ejemplo, México aparece como un gran productor de la plata. Chile también aparece ahí como un gran productor de cobre. Y los chinos como productor de oro. ¿De qué habla esto? Bueno, que los países aprovechan estos recursos, estas oportunidades para transformarlas y para llevar aparejado un proceso de industrialización. Los recursos mineros y la actividad minera está muy relacionada con lo que es la metalurgia, por ejemplo, que lo vamos a ver mañana. ¿Qué significa a grosso modo todo esto? Pues una sola cosa, y es con lo que termino esta presentación a modo de reflexión, que las actividades primarias significaron el cambio de seres nómadas a sedentarios. Es decir, al adaptar a las actividades primarias a la civilización humana, prácticamente el ser humano dejó de ser un ser nómada, es decir, un ser que iba de un lado a otro, tomando recursos de aquí a allá y acabándoselos. Con la implantación de las actividades primarias, el ser humano pasó a ser sedentario, y ser sedentario significa, por lo tanto, crear ciudades y a su vez también crear una comunidad de habitantes para un bien común. Con esto terminamos.